a pocas cuadras del Club Libertad. En teoría, esto en algún momento tendría que ser el tren de cercanía. Es un proyecto ya de larga data, de hace bastante tiempo se viene hablando de este proyecto, sin que se llegue hasta ahora en un consenso con los frentistas, porque recordemos que si este proyecto de tren de cercanía se pone en funcionamiento, muchos frentistas van a ser afectados, teniendo en cuenta esta distancia que se debe mantener entre las vías del tren y los vecinos, obviamente. Se hablaba de 14 metros, otros decían de 7 metros, hasta ahora no hay nada definido, según nos comentaban algunos vecinos fuera de micrófono. Hay una comisión vecinal, nos estaban comentando, vamos a tratar de hablar con la presidenta de esta comisión vecinal para que nos brinde más detalles, pero aparentemente no hay una información de parte de las autoridades del gobierno hacia los vecinos y ellos en cierto modo están un tanto preocupados de lo que pueda llegar a ocurrir. Queremos mostrar también en imágenes cómo quedó esto. Durante años se instalaron aquí familias damnificadas al costado de las vías del tren y hace meses, hace 5 o 6 meses aproximadamente, fueron sacados de este sitio luego de vivir casi 20 años, nos comentaba una señora, una vecina de la zona. Ya se retiraron, pero nunca sacaron estas basuras, estos desperdicios, que sin lugar a dudas es bastante molestoso. ¿Por qué molestoso? Porque hay muchos mosquitos aquí en la zona y eso lo podemos comprobar, especialmente mi camarada acá, Juanse, que ya recibió varias picaduras de mosquito aquí en la zona. Hay muchos mosquitos y evidentemente todos estos desperdicios son un caldo de cultivo para que haya muchos mosquitos. Los vecinos quieren que se retire esto, que se limpie, porque es bastante insalubre a simple vista. Y bueno, vamos a ver con qué nos topamos con esta comisión vecinal aquí de la zona, a ver qué respuestas concretas recibieron hasta ahora de parte de las autoridades del gobierno, porque ellos temen incluso de que esto se convierta en una especie de metrobús nuevamente, donde el Estado invierta mucho dinero, mucho capital y que al final de cuentas sea un proyecto enterrado bajo tierra. Terrible. A ver, sinceramente desolador el panorama que se ve ahí, Claudio. O sea, esa era lo que no entendí, dijiste el tren de cercanía. Esa es la antigua, el antiguo tramo del tren, pero eso se iba a reconvertir, ya supe, en el tramo del tren de cercanía que nunca se inició siquiera, ¿verdad? Esta parte que estamos viendo, ¿cuántas cuadras más o menos de la cancha de Libertad sería, Claudio? Y son como 4 o 5 cuadras aproximadamente de la cancha del Club Libertad, más o menos. Y la para que la vía, gente pueda ubicarse. o sea, las vías, sí, las antiguas vías no desaparecieron sí. en todo el sector. Sí, las antiguas vías del tren están intactas por lo menos en esta zona. Y pero bueno, ahí, según los datos que se manejan... no te iba a decir, ahí por ejemplo ya vi que sí, la vía se interrumpe por una especie de escombro, una construcción. Ahí por eso lo que no me quedaba claro. A tu derecha. Claro, te referís, a ver, me acerco. En realidad, estos son tipo montículos de tierra, no, pero otro lado. Iván. Otro son lado. Montículos de tierra nada más. A ver. No, a tu derecha, a tu más derecha. para allá, la verdad que con la cámara se ve mejor, ¿verdad? No, al otro lado, de la otro lado. Veo que se construyó algo sobre la vía, o sea, sobre las vías, ¿o no? Espera. Juan, se venía, siga. Ahora estoy viendo por ojo ahí, ya pide ahí, ahora iban los otro lado. Va, oye, un de amigo cerrista, o sea, ñandeo cerrista. Acá está. Semos nervioso con el Club Libertad, semos nervioso, o sea, pega semos nervioso. Ya es un baitemo, dice. Sí, acá. Sí, se construyó. Evidentemente se construyó aquí una vivienda sobre las vías. Se puede ver vestigios de lo que fue esta vivienda. Sí, se observa plenamente. Es cierto. Se construyó una vivienda en su momento y bueno, esto se derrumbó. Esto se tiene que quitar todo en algún momento, ¿verdad?
Ahora, hay que tener en cuenta también, Claudio y Iván, que hay varios tramos de lo que son estas vías férreas, porque en algunos sectores, y creo que es el caso justamente de los ocupantes en la zona del Club Libertad, porque en la ciudad de Pacaraí, la misma municipalidad hizo la venta de varios terrenos y hay gente que vive hace 20 años en ese lugar y les están diciendo ahora no. Esto estaba luego dentro de la franja de dominio del tren y se analiza la posibilidad de qué es lo que se va a hacer, porque imagínate, la misma municipalidad que vendió los terrenos, la misma comuna que no respetó esa franja de dominio, que bueno, ya de por sí tiene también una discusión de 7, 14, 20 metros incluso de cada uno de los lados. Pero tenemos también otras zonas que simplemente estamos hablando de ocupación. Y tengo entendido que incluso el propio Club Libertad podría haberse afectado si es que llega a aprobarse este tren de cercanías. A ver, se fue, parece el audio de Claudio. Pero gana nuestro proyecto de tren de cercanías. Y la verdad que sí, Iván, porque así como están las cosas y teniendo los antecedentes que tenemos con el tema del Metrobús. Angánalo, mira. Y esto, conste que el tren de cercanías podría revitalizar también. Estas eran zonas históricas, antes cuando pasaba el tren. El tren que cubría el itinerario Asunción, Luque, Areguá, Pacaraí, Ojoina. Pero yo entiendo que esta casa, por ejemplo, ya fue desmontada, como para la construcción del tren de cercanía, ¿verdad? Pero... Y seguramente va a haber gente que no se va a oponer del todo, Iván. Pero imagínate la gente del Pacaraí, que compró el terreno hace 20 años, vive en la zona y les dicen ahora no. Vas a tener que mudarte porque queremos hacer un proyecto de tren de cercanías. Y esto también va por lo menos reavivar estas zonas que se convirtieron desgraciadamente en lugares marginales.